Tal, Berti? Muy bien, Majo, gracias por la invitación y me encanta estar aquí hoy con vosotros contando un poquito, bueno, lo que sabemos hacer en Teica y el amor que le ponemos en las pequeñas cosas. Gracias a ti por venir, porque además Teika es un gran amigo de Sésame desde hace muchísimos años y, por supuesto de Berti especialmente, a la que nos encanta tener con nosotros siempre que ella se decide a pasearse por aquí por nuestras oficinas. Bueno, vamos a hablar un poquito de Teika, por poner un poco en situación a la gente que no nos conozca. Muchos probablemente lo conozcan, pero no sean conscientes, porque Teika está presente mucho más en nuestras vidas de lo que nos pensamos. Porque Teika es... Bueno, Teica es una empresa de alimentación a través de máquinas automáticas. Tenemos cobertura en todo el territorio nacional, pero mayor concentración, es verdad, como tú dices, en la Comunidad Valenciana. Posiblemente algunas personas nos puedan conocer más por temas de patrocinio deportivo. Correcto. Porque nosotros somos el primer patrocinador de deporte femenino de la Comunidad Valenciana. Y es curioso porque muchas veces alguien se acerca a Teica a través de nuestros canales en redes sociales o en la calle, en algunos desayunos que hacemos, y se piensan que Teica se dedica a algo de deportes. Claro. Es curioso, pero... Es que es verdad que está muy presente, al menos aquí en Valencia se ve, ¿no? En las calles, sí. en la publicidad que transmite Teika, siempre está como muy presente el básquet o el deporte en general, sobre todo femenino, y es... Sí. Tiene una relación, o sea, habéis conseguido muy bien el pegar la marca a esos valores, que está un poco, entiendo que era el objetivo también con estas iniciativas. Sí, porque al final uno de los valores muy importantes en Teica era el tema de salud, y para nosotros la salud es un combo de alimentación y deporte. Siempre ha ido unido. De hecho, Teica lleva más de 40 años en el mercado y el deporte siempre ha estado vinculado. No ha sido solo estos últimos años, sino desde los inicios ha sido una empresa que ha apostado mucho por el deporte. Sí que es cierto que estos 3, 4 últimos años ha sido deporte femenino, porque incorporamos también el valor de la igualdad en los valores de la marca. Entonces, para potenciar un poco, pues nos apoyamos del deporte femenino, que era una herramienta brutal y muy injusta, también decirlo, y bueno, pues la causa lo merecía. Y está funcionando muy bien, ¿no? Sí, muy bien. Además, te lo he comentado algunas veces, que son acciones muy orgánicas, que es lo chulo. Quiero decir, nosotros patrocinamos deporte femenino, clubes grandes y clubes minoritarios, pero es increíble ver a las jugadoras cómo se vuelcan. O sea, se vuelcan muchísimo. Quiero decir, son las embajadoras de la marca y de forma orgánica. Ellas orgánicamente ven una máquina, se hacen la foto, la suben. Qué guay. Y es súper chulo, la verdad. Es que el patrocinio va más allá de ingresar una cantidad a un club o a determinadas jugadoras, sino nosotros, como tú bien sabes, vamos a todos los partidos, convivimos mucho con ellas. Es que si no se notaría artificial, o sea, cuando no hay realmente una proyección real de la marca con aquello que patrocina, se descuelga. Exacto, se descuelga totalmente y se nota como artificial. Sí, la pasión creo que se nota muchísimo. De hecho, te quería decir, creo que es una súper buena idea en otro podcast invitar a alguna de las jugadoras, porque te encantaría. Claro, por Tienen supuesto. una fortaleza increíble. Qué guay, me parece súper buena idea. Sí, la siguiente, guay. Vamos a poner fecha enseguida. Sí, ahora luego pasa agenda. Exacto. Bueno, vamos a hablar un poquito de Teika en sí, de la empresa, de su nacimiento. ¿Es una empresa familiar? ¿Teika es una empresa familiar? Sí, es una empresa familiar. Nació hace muchos años. Sí, la fundó mi padre. Arrancó con 3 personas, mi padre, un técnico y una persona de administración. Y hoy en día Teika está en 180 trabajadores. La pilotamos mi hermano Nicolás y yo. Él más la parte operativa, la parte de estrategia, yo más la parte marketing, comunicación y RSC. Pero bueno, hacemos una buena pareja. Quiero decir, cada uno tenemos nuestros campos y va bien. Y tu padre hace muchos años, supongo que lo que hacía era muy novedoso, ¿no? Imagino, el vending. Sí. Sería algo muy innovador. Era sí. De hecho, él cuenta que cuando él viajaba mucho en su anterior trabajo, entonces él iba mucho a Dinamarca y a Italia, y allí el vending estaba súper desarrollado. Y él, en los años 70, lo quiso implementar en Gandía,
y nadie le hacía caso. Dice, él contaba que él iba a las empresas y decía, hombre, pues una máquina de café para los trabajadores, y los empresarios de aquel entonces decían, máquina de café para los trabajadores no pueden parar a tomarse un café y yo voy al bar. ¿Cómo ha cambiado el cuento? Buah. Afortunadamente. Afortunadamente. Entonces, sí fue muy pionero. Dice que le costó muchísimo. Mm. Al final se tuvo que ir del núcleo Gandía, que era muy cerrado, muy, no sé si decirlo, poblerino, pero y migró a ciudades un poco más grandes y allí el concepto cuajó un poco mejor, pero él siempre cuenta que los inicios eran, que decían, una máquina de café para los trabajadores y lo que tienen que hacer es no parar. Claro. Y ha cambiado gracias a... Entonces tú estás acostumbrada a crecer en una empresa familiar, a ver el emprendimiento en tu familia. Eso entiendo que también te hace desarrollarte de otra manera, evolucionar, crecer de otra forma. Sí, además creo que mi padre en este caso lo hizo muy bien porque él cuando empezó el entorno, ¿no? a digitalizarse mucho, él fue muy consciente de que no le apetecía o no se sentía preparado para pilotar la empresa. Entonces, él muy pronto nos dejó paso a nosotros, que eso en las empresas familiares No es cuesta mucho. Yo creo que a los 60 ya dijo, me jubilo, que lo piloten ellos, que ya están más preparados. Entonces se apartó muy bien en el momento oportuno, porque sí que, bueno, todos conocemos casos de empresas que todavía está el capataz ahí, que no se ha actualizado. Y bueno, Nicolás incorporó muchísimas novedades, el tema de snacks, el tema de telemetría, sistemas de pago. Luego, cuando aterricé yo estuve viviendo fuera y aterricé en la empresa, traje mucha cultura del café que había aprendido en otros países, como Islandia, que ahí está muy, muy arraigada. Y la verdad es que ha ido creciendo de forma orgánica y gracias a know-how que hemos ido incorporando de pues, otros países o otros entornos. ¿Y es fácil llevar una empresa con tu familia, con tu hermano? Pues es fácil por lo que te comentaba, que llevamos campos distintos. Y no somos personas conflictivas, o sea, somos personas que eso ayuda mucho, ¿eh? Claro. Entonces todo fluye, él no se mete en mis campos, yo no me meto en los suyos. Tiene sus pros y sus contras, pero es agradecido. ¿Y luego las comidas de familia son charla de empresa? No. Pues, ¿O lo intentáis evitar? Lo prohibimos. Hubo un momento, porque mi madre también era empresaria, ella tenía su propia empresa, tal, y al final las comidas era... eso no se hace, era todo, y al final decías, está prohibido hablar de política, de trabajo y de fútbol. Es que sí, los no. tres. ¿Y tu madre era empresaria también? Sí, mi madre, sí. ¿Y tenía una empresa? Tenía un negocio que, de hecho, ese negocio se ha incorporado a la cartera de Teika, que es de papelería, grandes formatos, vinilos. Entonces nosotros, por el tema de las máquinas, que las vinilamos, esa parte la mantenemos. Y bueno, en aquel entonces en la ciudad de Gandía fue muy novedoso porque hacían todo el tema de planos para arquitectos con máquinas que traían de no sé dónde. O sea, también fue muy, muy pionera ella. Bueno, se ha quedado un poco, esa innovación se transmite en vuestro servicio, también en vuestro producto. Siempre queréis como innovar incluso en el servicio, en el producto que ofrecéis, por ejemplo, las máquinas de café, que si un café de no sé qué país, que tenga no sé qué aroma, o sea, sí que es como dar una vueltecita más, ¿no? Os preocupáis bastante por eso. Sí, además es que el producto tiene que ser lo primero, que el producto esté bueno, porque si no, nosotros traemos un café de finca, las recetas las calibramos súper a la perfección, tenemos un barista en la empresa, hace las pruebas en la sede de Gandía, pues, por ejemplo, si llega una idea de, ostras, vamos a probar el café con menta, After Eight. Él hace las pruebas en Gandía, estamos durante un mes ahí todos testeando un poco, menos azúcar, menos no sé qué. Y luego lo vamos incorporando a las empresas, pues sí que nos piden productos más novedosos, con distintos tipos de leche, que eso parece muy obvio, pero en el tema del vending, las máquinas no van tan rápido como la hostelería, por ejemplo. Entonces sí que nosotros tenemos leche semidesnatada, leche desnatada, leche entera, leche de soja, de avena, vamos... Sí. Claro. O sea que tienen que ser espacios con un consumo bastante rotativo, porque si no se apelmaza, pero... Claro, es verdad, es que ahora mismo como todo el mundo pedimos... De vegetales, mucha gente, mucha la gente avena, sí. la soja, el otro... pues sí. genial, eso no sabía que teníais ese producto, qué buena idea. Y en el terreno de snacks, en realidad el de comida quería decir, sí que os habéis preocupado también mucho de tener comida saludable en la máquina, que además también entiendo que es un poco, no sé si llamarlo riesgo, porque es perecedera, no sé cómo... Sí, es más complicada porque es más corta la duración de la caducidad,
pero nosotros apostamos por productos frescos. De hecho, tenemos un obrador al lado de la central y lo fabricamos al día. O sea, el proceso de fabricación entran a las 6 de la mañana, acaban a las 2 y esos mismos sándwiches que han fabricado ese día, por la noche ya se sirven. O sea, que es súper fresco. Y luego opción de ensaladas, frutas, opciones más saludables para que la gente, pues al final nosotros somos del pensar que la máquina de vending es como la nevera de tu casa. Tienes que tener un equilibrio de todo. Entonces, tienes que poder sacarte un zumo de naranja natural, sin azúcares, bueno, fruta si te apetece y Kit Kat si quieres, pues son marcas que se consumen al fin y al cabo. Entonces, la apuesta de Teica es que la máquina tenga un equilibrio para que el consumidor elija. ¿Y cómo pasasteis? Ahora estaba pensando, porque estáis en espacios públicos muchas veces, ¿no? Hospitales, en aeropuertos, pero también en empresas. Sí. ¿Cómo pasó el tiempo del confinamiento y la pandemia para vosotros? Sería Duro. durísimo, ¿no? Durísimo. Fue horripilante. Claro. Porque además a nosotros nos afectó muchísimo, porque nuestros grandes clientes, en efecto, son públicos, hospitales, los aeropuertos cerrados, las universidades cerradas, estaciones de tránsito, metro, fatal. Hospitales, que era lo único que la gente decía, no, el hospital no, porque claro, al prohibir las visitas externas, que son los consumidores, no los enfermos, Claro. entonces sí que nosotros lo pasamos bastante mal. Ahí nos bajó todo un montón majo, o sea, 75% de ventas, Claro. menos. Tuvisteis que hacer ajuste a tope, sí, menos mal que nosotros siempre, bueno, somos una empresa que gracias a Dios contamos con músculo, porque si no, muchas empresas del vending cayeron en picado. Incluso, no solo lo público, empresas que tuvieron que cerrar o estaban a medio gas, la gente teletrabajando. Entonces, claro. Nosotros mismos, sí. Sí, la mayoría, pues igual de 500 eran 200, ¿no? Entonces, la mitad, sobraban la mitad de máquinas. Qué pasada. Y además tenías trabajo porque tenías que ir o desmontarlas o vaciarlas. ¿Sabes? Que no era ahí, pues todos a casa, no. O sea, encima de que no estoy ingresando, por decirlo así, tengo trabajo. Ya. Y también la gente lo pasó muy mal, ¿eh? Yo no sé vosotros en Sésame cómo lo llevasteis, pero nosotros nos obligábamos una vez a la semana, hacíamos unos vídeos cortos, los compartíamos todos en un canal que tenemos de Telegram. Puri estaba ahí, va chicos, animaros, porque había gente, claro, que no estaba acostumbrada a estar en casa. Claro. Y lo pasó muy mal. Hicimos más de psicólogos que de empresarios. Nosotros también lo pasamos mal. Estuvimos, pues el tiempo del confinamiento, es verdad que nosotros volvimos a la oficina muy rápido, en cuanto se pudo ya pues regladamente volver, volvimos ya rápido a las oficinas porque no fluye igual, la gente, pues lo que tú dices, aparte de que no era un teletrabajo real porque estabas con los niños en casa, fue muy duro, muy complicado. Sí, eso de los niños también, porque nosotros, por ejemplo, la media de edad en Teica es de 32 a 40 o así, la media de trabajadores. Pues a media de edad muchos tienen hijos. Entonces, claro, el teletrabajo con hijos... No es teletrabajo, La gente estaba a veces, hacías Teams y al final yo decía, no hagamos Teams, porque es que no es real, o sea, quiero decir... Es que estás sufriendo por la otra persona. Claro, porque está ahí, no pasa nada. Y la persona, el niña saltando. Si es que yo me acuerdo de mi hija, la pobre, pegando a la puerta. Era como... Yo estaba ahí en plan, por ahí pasando por bajo y taca. Y yo, pero tío, has dicho media hora, no entres en la habitación. Muy complicado, muy difícil. No me centraba. Sois 180, has dicho, Berti. Sí, a 160, ¿eh? Estamos en fase de recuperación. Éramos 190 antes de la pandemia, bajamos a 120... Y ahora estamos en 160 o así. ¿Y estáis todos juntos? No, estáis en varias ciudades. Sí, estamos en varias. A ver, la masa importante está en Comunidad Valenciana, Gandía, Valencia, pero luego tenemos delegación en Madrid, en Castellón, en Murcia. Sí, estamos bastante deslocalizados, que para el tema de cultura de empresa, pues... ¿Cómo no trabajáis? ¿Os preocupa la cultura de empresa? ¿Qué tipo de acciones hacéis? Pues nosotros pues trabajamos mucho el formato vídeo precisamente porque a veces nos cuesta mucho a la gente que tiene que comunicar la cultura de empresa, que es Nicolás. Nicolás tal vez es el que más se mueve, el CEO. Yo, Puri, que es la responsable de comunicación, pues tiramos mucho de formato vídeo para cuando entra alguien nuevo, si no podemos desplazarnos a Galicia o a Madrid, pues poderles más o menos en formato multimedia transmitirles los valores.
Pero bueno, hacemos también muchos eventos que vienen aquí o vamos, no tanto como nos gustaría y al final pues se empapan un poco de la cultura. Es verdad que entiendo que tener además perfiles que supongo que son bastante diferentes porque tenéis gente que, como técnicos que van a las empresas, que estarán a lo mejor, otros que estarán a lo mejor más como en almacén o en tal, luego tenéis gente más de oficina o de gestión, o sea, son perfiles, no es como por ejemplo pues una empresa como Sésame que pues todos, cada uno hace una cosa, pero no tenemos como centros distintos de trabajo, todos estamos en el mismo espacio haciendo lo mismo y ni horarios distintos, ni que ahí sí que hay mucha diferencia, que conciliar que todos estemos de acuerdo con el trato que tenemos, que unos serán diferentes a otros, supongo que es súper complicado. Sí, eso es muy complicado, pues lo que dices tú, que son perfiles muy dispares. Yo tengo gente de I+D+I que desarrolla toda la tecnología de la máquina, de los sistemas de pago, que no tiene nada que ver con los gestores de ruta, que es el chico que va a reponer la máquina. Claro. Entonces, la comunicación, al final, nosotros, uno de los conceptos que yo gasto mucho es el minimalismo, porque en un principio sí que adaptábamos un poco el lenguaje a cada perfil y al final era una locura. Estoy perdiendo aquí recursos, entonces el mensaje es el mismo. Porque tiene que ser el mismo, no podemos estar... Las vías de comunicación sí son distintas, depende del perfil. Porque un gestor de ruta, pues a lo mejor, si se lo vas a comunicar en plan Telegram, no lo va a leer. No está, entonces se adapta un poco a cada uno, pero sí, es un trabajazo importante. ¿Tenéis un equipo de recursos humanos grande o sois poquitos? Pues ahora son poquitos, ahora estamos recuperando un poco la masa de trabajadores, está en proyecto de ampliarse este verano justo, pero ahora son poquitos. Externalizamos también alguna parte más administrativa, claro. La que no aporta valor a la cultura o a la marca, la externalizamos. O sea que el equipo de recursos humanos en realidad vuestro está más centrado en la parte de cultura o de... Sí, formación, gestión del talento, es más estratégico y no operativo. El operativo de momento lo tenemos descentralizado. Ah, claro, muy lógico. Porque al final es tema de papeleos, tal, que no nos aporta nada que digas sumatorio. No suele ser lo normal porque muchas empresas todavía lo tienen dentro y no hay nadie pensando o solo exclusivamente dedicada a esa gestión del talento, o de la cultura, o la transmisión de la cultura y tal. Y lo bueno, un poco con el Departamento de Recursos Humanos, es que en Teica, como la estructura es muy horizontal, entonces la persona de Recursos Humanos siempre está acompañada de comunicación, RSC, entonces es muy... ¿Cómo es la estructura? Explícamelo un poco. ¿El organigrama? Sí, o sea, que dices es muy horizontal. ¿Qué quieres decir? Es muy horizontal, o sea, que no hay muchos niveles. Quiero decir, en Teica un gestor puede perfectamente hablar con el CEO de la empresa o conmigo, quiero decir, no hay barreras, que eso está muy guay. Entonces, cada departamento que lo pilota la persona responsable del departamento no van solos, o sea, están muy alineados con los otros departamentos. Eso es lo bueno de tener la base, aunque la empresa esté deslocalizada, la base de los servicios generales está en Gandía. Entonces nos vemos casi todos los días, hablamos mucho. Entonces, si la responsable de recursos humanos quiere incorporar algo más, pues ahora estábamos pensando en premiar a la gente que venga a trabajar en medios sostenibles. Claro, es un tema de recursos humanos, pero es un tema de RSC, incluso es un tema de comunicación, porque es una fórmula que nosotros ahora la estudiamos, la implementamos en Teica, pero puedo venir a Sésame y deciros, ostras, podéis premiar a la gente que venga en bici o en patinete tal, cada vez que vengas en bici tienes un café gratis, cosas así. Pues os preocupáis bastante del RSC, de hecho eres tú parte de tu trabajo, o sea, está dentro de la responsabilidad de dirección. Sí, depende, ahora cuelga directamente de mí. ¿Y dentro de RSC qué tipo de acciones se hacen? Pues mira, ¿O qué hacéis vosotros? A nivel cliente, poder ofrecer la máquina de café que vaya sin vaso, que tú puedas poner tu taza y no salga el vaso. Estamos mirando también el tema de paletinas, cómo podemos eliminarlas, aunque a la gente le gusta que salga y aunque sea biodegradable, nosotros hemos probado de madera biodegradable, pero incluso así es un tema que a mí me afecta un montón porque yo, por ejemplo, el tema de los plásticos lo llevo fatal, o sea, que se utilicen tanto, entonces estamos estudiando vías de incorporar paletines que sean, por ejemplo, comestibles.
que la máquina las acepte. Bueno, son desarrollos muy bestias. Guay. Ya, que claro, las máquinas todavía no están preparadas. Pero nosotros, por ejemplo, en la central de Gandía tenemos todas las oficinas con energía renovable. Hacemos un montón de pequeñas acciones. Las máquinas que van con iluminación es iluminación LED, cuando la necesitan, cuando no. Adaptamos los horarios de trabajo a la luz solar. Eso es también... ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Pues esto está ahora sobre la mesa para implementarlo con recursos humanos. Adaptar los horarios en invierno y en verano depende de las horas de luz. Quiero decir, yo no quiero tener a gente trabajando cuando no haya luz en las oficinas, sino Qué bueno. que gasten la luz solar. Entonces, eso implica que cambias el horario a la gente. Sí, la sí, gente sí. cambia su horario. Sí, sí. Ahora, por ejemplo, desde el 15 de junio al 15 de octubre, de 7 a 3, bueno, también por el calor, que no gasten el aire acondicionado, qué tal. Y luego en invierno adaptarlo también a las horas de luz solar. Qué buena idea, qué bien. Sí, está guay. Eso está sobre la mesa. Eso iba a decirte, Ahí, ¿lo habéis trasladado ya? borrador. No, todavía no. No, estamos ahí, estamos acabando de... Ya te lo contaré cuando lo tengamos. A ver cómo funciona, Sí, ¿no? claro. Bueno, en temas de formación, yo te he oído alguna vez hablar de learnability. Sí. ¿Qué es learnability? Pues learnability es un concepto que yo aprendí hace un año en Madrid, en una conferencia muy chula que fui, que learnability es la capacidad, es learn, de aprender, ability, habilidad, es la capacidad de aprender. Mira, la chica que lo explicó se llama Mónica Flores. Yo creo que sí, ella tiene Twitter y es bastante activa. Merece la pena buscarla, porque es muy buena, transmite muy bien. Y ella decía que uno de los secretos de las empresas con futuro y sostenibles a largo plazo era el learnability de sus empleados. Que los empleados, aparte de ir y realizar su trabajo, tuviesen esa capacidad y esas ganas de aprender. Y no solo de su trabajo específicamente, que también, sino incluso temas personales. Y es algo que nosotros en Teica trabajamos mucho con la gente pues, que aporta valor a la empresa. A ver, todos están mega formados y todos tienen formación, pero aparte la gente que sí que aporta mucho valor a la empresa, nosotros le facilitamos formaciones que no tienen por qué ser implícitas a su trabajo, sino que porque les gusta. Porque al final, eso lo hablábamos tú y yo muchas veces, ¿no? Que hace años, ¿no? La felicidad de los trabajadores... Ostras, la felicidad de los trabajadores nos importa un montón a los empresarios, porque si una persona pasa 40 horas de media a la semana en tus oficinas, eres muy consciente de que su felicidad es la de la empresa. Si es una persona que no está a gusto, claro. Entonces el tema es que tengan ganas de aprender, que busquen ellos mismos cursos que les gustaría, que lo planteen. O sea, una persona que no tiene la iniciativa de ir a recursos humanos y decirles, mira, me interesa inglés porque es cierto que aún no lo gasto mucho en la empresa, pero este tipo de cosas que tengo que incorporar en el idioma inglés están más avanzadas que en castellano y me gustaría. Ostras, eso es súper chulo. ¿Y cómo lo articuláis? O sea, ¿esperáis esa proactividad del equipo? ¿O tenéis alguna especie de, no sé, de programa o propuestas para los empleados? Lanzamos una vez al año, creo que es en septiembre, a principio de curso, o sea, como si fuese curso escolar, ¿vale? Lanzamos una pequeña encuesta a cada trabajador para que ellos plasmen sus intereses profesionales y personales. Y luego ya se va amoldando, independientemente de que a lo mejor tú en septiembre tenías un interés y en enero tienes otro. O sea, ellos saben que tienen la puerta abierta para manifestar sus intereses y tal. Se estudia y se incorpora. Y nosotros subvencionamos gratis las de la empresa, pero luego si alguien dice, pues, no sé, yoga o no sé, igual una formación, pero si le ayuda a estar mejor, nosotros siempre hemos, la empresa pagaba el 80%, el trabajador pagaba un 20%, actividades deportivas, bueno, con los clubs que patrocinamos, como en Maratón Valencia, pues nosotros tenemos, los primeros son los trabajadores, nosotros tenemos bonos son gratuitos para los trabajadores, el tema del deporte se promociona mucho internamente. Se fomenta mucho. Sí, porque además, siendo uno de los valores, salud, deporte y alimentación, claro. Es como lógico, ¿no? Como lógico, que lo primero total, seamos nosotros, sí. Que lo apliquemos. Y al final, en un principio eran totalmente gratuitas. Luego sí que dijimos, mirad, 80 y 20, porque no sé si a vosotros os pasa, pero como que al final, si no se obligaban un poquito, era como,
No sé si perdía valor para ellos o no, pero al final tenían que Sí. aportar algo, porque... Nuestras actividades son generalmente, no todas, pero muchas son copagadas. Por ejemplo, las clases de inglés son Sí. copagadas y tenemos, pues, por ejemplo, nosotros bueno, pues tenemos un acuerdo con Teica, con Cleta, es que como se parece, Yo digo ya. con Cleta, que bueno, tienen bicicletas de renting, y entonces, bueno, nosotros copagamos una parte, porque quiere coger una bicicleta, pues la empresa paga una parte, el trabajador otra, y lo hemos hecho así siempre, incluso cuando nos ha ido más mal económicamente y cuando nos ha ido mejor, porque la verdad es que sí que pensamos que tiene que haber un extra normalmente hay un extra de responsabilidad cuando te cuesta un poco económicamente, pues ese curso o esa clase o tal. Si no, pues a veces la tentación Descolgarte un sí, poco. Sí, puede ser eso, como descolgarte. justo nosotros lo vivimos, porque en un principio las actividades deportivas eran totalmente gratis, hacíamos sesiones de aeróbic en las instalaciones de Teica. Eso te estoy diciendo hace más de 15 años, ¿eh? Sí. Que era súper novedoso. Total. A las 6 de la tarde venía una chica que es amiga mía, que es bailarina, y al final, como era gratuito, si no ibas no pasaba nada. Entonces, la chica, quedas mal, tal. Al final migramos un poco al sistema 80-20, pues por eso, porque tienes que aportar un poquito para darle valor también. Claro, y porque además lo que quieres es que acudan, haga, que sí, vayan. que se haga, Entonces, claro. efectivamente. Y pones también en valor al profesional, que a veces necesitas un profesional, un profesor de inglés, un profesor de yoga, un profesor de aeróbic que ha invertido el tiempo en estar ahí, y tampoco es guay que luego pues no acuda haya nadie, sí. efectivamente. Oye, otra pregunta, ¿hacéis evaluaciones internas? Porque es un tema que hablo mucho últimamente en las evaluaciones, encuestas, no sé si hacéis periódicamente algún tipo desde recursos humanos o los managers con el equipo, o no es algo que tengáis. Evaluaciones periódicas sí que hacen desde recursos humanos y desde calidad. Desde Vale. calidad incluso más que desde recursos humanos. Evaluaciones periódicas, pues de cuando vas a la máquina, qué tipo de problemas o incidencias te puedes encontrar. Pues, por ejemplo, nosotros dentro de los gestores, que son las personas que van a las máquinas, hay gestores y gestores, que hay perfiles y perfiles. No es lo mismo el gestor que está atendiendo, por ejemplo, la OPV, que la gente es joven, que todos están de buen humor, tal, que el gestor que está atendiendo un hospital, el clínico, que están todos cabreados, o sea, el perfil. Entonces sí que evalúan mucho los perfiles, porque a lo mejor tú no puedes tener a una persona haciendo un servicio hospitalario más de un año porque el ambiente es más crispado, excepto en la planta de maternidad, que todos son sonrisas, pero en las otras plantas es duro para... Las personas en los hospitales normalmente están un poco quemadas. Sí, claro. Y eso sí, en calidad lo evalúan un montón. El trato, tal, el tema de incidencias, y calidad con recursos humanos, por eso te decía, es muy horizontal porque la información fluye. Entonces se pasan la información, pues, cambian. Este gestor ya ha estado un año en este entorno, vamos a ponerle en uno de empresa privada, que es más agradecido. Qué bien. Aquí vienes a Sésame, conoces a la chica de la puerta. No sé, es Sí, distinto. Oye, me parece súper interesante que hayáis conseguido que la información fluya entre los departamentos, porque es una de las cosas más complicadas en todas las empresas. Es súper... Es complicado. Es un hándicap A ver, si le preguntas común. a Puri, que es la responsable de comunicación, va a decir, no. Aquí no habla claro, nadie. cada uno el nivel de exigencia, pero bueno, es bastante cómodo y fluye bastante, y yo creo que es porque el tamaño aún no es un tamaño de esos súper mega grandes, que ahí sí que lo tienes que tener todo súper ajustado. ¿Tenéis rol de comunicación interna? O sea, Puri es comunicación, pero es comunicación externa, interna. O sea, sí, tenemos... Rol de comunicación, es una persona que se preocupa de la comunicación interna. Y externa. Y externa. Sí. Pero sí que tiene unas funciones hacia adentro, ¿no? De comunicar hacia adentro. Sí. ¿Y qué tipo, y cómo gestionáis eso? ¿Qué tipo de comunicaciones os preocupáis de que fluyan hacia los equipos? Pues ella ella elabora los manuales, las notas de prensa, las formaciones a medida cuando entra una persona nueva. Ella, pues si puede, que muchas veces no es tan central, le da la bienvenida personalmente, le comunica todo, cómo se trabaja, tal. Si no, pues formato vídeo, se envía, tal. Y bueno, de hecho, estamos viendo la aplicación de Sésame, que teníamos la versión 1, ahora vamos a incorporar la nueva para que sea mucho más ágil y que no tengamos que estar tan presencialmente, que es chulo y todo. Yo lo prefiero cuando puedes comunicar presencialmente, pero cuando llega un volumen de trabajadores deslocalizados es que es imposible. Entonces,
herramientas como, por ejemplo, Sí. examen sí que ayudan mucho a tenerlo ordenado y que sea fácil. Que muchas veces las empresas nos preocupamos, me incluyo examen muchas veces también, en la comunicación externa, ¿no? En que contar al mundo lo que hacemos, cómo lo hacemos, estar presentes y tal, pero a veces se te olvida que tienes también un cliente interno, que es el equipo al que le tienes que contar las cosas. Entonces, no muchas empresas dan la importancia que toca a la comunicación interna, teniendo equipo, teniendo un perfil concreto para ello. Entonces, Ya. es... Nosotros, además, externamente, bueno, yo tengo una persona en digital, que es Cristina, y comunicamos, hay muchas cosas que ni las comunicamos. O sea, te lo digo en serio, que a veces tenemos el debate de... Porque a veces pasan tantas cosas que dices, si lo comunico todo, como que se dispersa, ¿no? Sí. Filtramos mucho la comunicación, pero internamente sí que pues, los gestores, los técnicos, todo el potencial humano de la empresa sí que por otras vías internas se empapa de todo lo que pasa. Y luego externamente en redes, en Twitter, en Instagram, filtramos mucho. Sí. Sí, filtramos un montón además, ¿eh? Que Puri muchas veces dice, ¿eso por qué no lo contamos? Digo, porque es que no queremos ser tan pesados, yo qué sé. Prefiero que igual lo cuenten otros antes que yo voy a vender mi libro y qué bueno que soy, ¿no? Bueno, tú eres el director de marketing, con lo cual Sí. lo que tú, Sí. esa es tu visión, ¿no? Sí, filtramos un poco. Porque al final, Majo, como hay tanta información, ¿no? Que a ti te pasará, digo, si es que yo a veces no soy capaz de gestionar de consumir la mía propia. Es que hay un exceso de información hoy en día, ¿no? En muchos canales, tienes que filtrar un poco. Y yo el tema de simplificar las cosas, soy muy, muy cansinanteica. Tenemos un manual también de cómo utilizar las distintas herramientas. Tío, el WhatsApp prohibido. O sea, enviar WhatsApps ahí, tío. Si es algo largo, utiliza email. Si son chorradas, por el Teams, el chat del Teams. Si es algo, llama. O sea, no envíes un correo para una cosa que no hace falta, ¿no? O sea, sí que me mola, me gusta mucho Sí, eso. O sea, vamos a llamarle el minimalismo style o algo así, ¿no? Sí, Vosotros tenéis simplificar. como Un documento que además empezamos a desarrollarlo en pandemia, porque en pandemia yo detecté que esto se iba de madre. Que, tío, muchos correos, tal, y dije, tío, pero es que yo no puedo llegar a trabajar y haber estado dos días fuera, de viaje o lo que sea, y tener 100 y pico emails. Es que eso no es normal, ¿no? Entonces, al final, un manual de el email para qué, el Teams para qué. O sea, si son proyectos grandes, no empecéis a cruzar emails. Un equipo en Teams que se vuelque todo ahí, que tengas tus archivos, tus notas, que las personas estén ahí. Entonces, todo lo rescatas de ahí. Telegram lo gastamos internamente por eliminar el WhatsApp. El WhatsApp al final es una tortura china, tío. Yo me lo quité, he tenido que volver porque mi hija está rodando una peli y estoy arrepentida, no. Lo siguiente, tío. ¿No tienes WhatsApp, Berti? No. Ah, pues... Pero estoy súper feliz de la vida. O sea, ahora me lo he tenido que volver a bajar por un tema personal que necesito gestionar y la comunicación es por WhatsApp. Pero cuando se acabe eso, que es una película que está rodando, me lo vuelvo a quitar. Es una tortura. Pero ¿y los grupos de madres paso. y padres Yo del cole qué? Me desconecto. Me desconecto totalmente. Ostras, eso... Sí, yo... Eso sí que es minimalismo, pero de verdad. Eso. Pues Absoluto. No sé qué empresa fui, tío. Estoy intentando recordar que no utilizaban correo. Me encantó. O sea, habían eliminado el uso de correo electrónico entre los trabajadores. Sí, yo también he leído a alguien hace poco que me contaba. Sí, a ver si al mismo. Pero sí. O sea, sí que utilizaba, no sé si era Slack o tal, pero que el correo electrónico. Nada. Llamadas, internamente no. Con clientes sí, pero internamente sí, no. Internamente nada. Pero es que al final. Sí. Digo, a mí me pasa que voy a buscar un hilo de correos y. Estoy micha ahora, tío. Sí, estás perdido totalmente, tienes toda la razón. Bueno, vamos a hablar un poquitito de cosas duras que te hayan pasado como empresaria, como directiva, que hayas tenido que enfrentar situaciones complicadas o bien a nivel, pues a nivel negocio o bien a nivel equipos o cosas así que digas, ostras, esto aprendí o esto me costó. ¿Qué se te ocurre? Pues la verdad es que a base de hostias, ¿no? Vas aprendiendo en la vida. Sí que he tenido situaciones que me he visto un poco, no sé si
me sabe mal decirlo, ¿no? Pero perfil joven, mujer, hija de, ¿no? Como que dan por sentado que a veces pues en mesas de trabajo de negocios estar con tiburones de los negocios, ¿no? Que todos hemos vivido situaciones de esas de, pues no gente que te la haya querido pegar, ¿no? Pero un poco aprovechándose de la vulnerabilidad de joven, mujer, ¿no? ¿Me entiendes, no? Ujú. Situaciones así sí que he vivido, que me ha costado quizás mucho más que pues mi compañero que era hombre o tal, convencerles o desmontar la película que se habían montado, que no era real. Pues eso sí que lo he vivido y lo he sufrido mucho. Nosotros, ¿Y crees que por ser mujer? Bueno, pues o por todo. yo creo Mujer, que era joven. el cómputo de todo. Mujer, joven, o sea, estoy viendo que esos perfiles ya están un poco caducos, se están retirando un poco del mundo empresarial, pero todavía existen y todavía están. Y eso sí, no sé, yo he pasado, cuando tuve a mis hijas, porque, bueno, también yo tuve a mi hija a los 28 años, era un poco joven, te habían vendido la película que el trabajo era lo primero, ¿no? Pues yo pequé de tener una persona en mi casa 40 horas a la semana para cuidar de mis hijas y irme al trabajo. O sea, a la semana de haber nacido. Ahora yo eso ni loca. Pero tienes que aprender, ¿no? Un poco y recorrer. Yo supongo que nuestros hijos eso ya no lo harán, pero vamos, impensable. Pero no sé si tú, yo eso sí aún he llegado a sufrirlo, de vivir, o sea, el trabajo es lo primero, el trabajo es lo segundo, el trabajo es lo tercero y lo cuarto, tu vida personal. Ahora ha cambiado muchísimo. Lo primero es mi vida personal, lo primero son mis hijas, lo segundo soy yo y lo tercero es el trabajo. Y ya está. ¿Pero es un aprendizaje de la edad o el entorno ha cambiado de forma que te permite hacer eso? Yo, en mi caso, a mí me hizo un clic la mente cuando me fui a vivir a Islandia. Yo me fui a vivir un año a Islandia con mis dos hijas y el padre de mis hijas. La mayor tenía 4 años y la pequeña tenía 1 año. Nos fuimos un año allí. Y allí vi el concepto tan fácil, que no hace falta estar, o sea, presencialmente siempre en la empresa, que no nos creamos imprescindibles porque no lo somos. O sea, si tú fallas un día porque tienes lo que sea, no se va a desmontar la empresa. Y si se desmonta tienes un problema muy grande porque no va a ser sostenible. Entonces, cuando fui allí, viví con islandeses, veía la forma que tenían de trabajar, incluso en comercios, de cara al público, que no pasaba nada si estabas enferma y te quedabas en casa, que tu compañero te iba a cubrir, no te iba a hacer la 13-14. Y cuando regresé a España, ya hablé con Nicolás y eso fue el 2015. Y le dije, estamos súper equivocados, tío, en España, esta presión del presencialismo, de calentar la silla, y ahí empezamos a incorporar ya el cambio. Y además yo se lo dije, digo, mi hija tiene 4, la pequeña 1, volví, la pequeña 2, la otra 5. Y me había perdido los primeros años trabajando como, o sea, trabajando no, que ahora me rinde mucho más el trabajo que en aquel entonces. Porque quizás estás menos horas allí, las que estás te centras más, o sea, es otro ritmo. Y eso me ayuda mucho a cambiar el chip. No haber vivido fuera, sino haber tenido un círculo de amigos muy internacional. O sea, yo, antes de estar en Reykjavik, estuve en Alemania, tengo amigos en muchísimos países. De hecho, hace 2 semanas fui a Estocolmo y tenía 2 amigos allí. De chiripa, uno lo tenía controlado y el otro lo vi y digo, ostras, no me acordaba que estaba allí. Y eso yo creo que te ayuda mucho a abrir la mente, venir, decir, aquí estamos tontos. Sí, lo primero al final es que personalmente estés realizado, ¿no? Que tengas a tus hijos, que los puedas ver, porque si tienes una señora que los lleva al cole, que los recoja, ni hablas con ellos, eso qué tristeza. Luego tus trabajadores como, ¿no? Si ya tu persona te importa una mierda, ¿no? Es que es así. El resto no puede... Claro, pero muchas veces, sobre todo históricamente, ha sido como una obligación para mucha gente el hacer ese tipo de cosas o dejarse de trabajar Ya. directamente para estar, en la mayoría de casos mujeres, para estar con su familia y sus hijos. Afortunadamente, parece que hay una apertura en ese sentido. ¿Vosotros la conciliación con vuestro equipo, cómo la trabajáis? ¿Cómo lo tratáis? Pues nosotros somos súper flexibles, o sea, nosotros, cada persona en su puesto de trabajo, antes de asignarle el perfil, vemos, pues si tiene hijos, si no tiene hijos, qué perfil le acopla más. Si puede ser perfecto y si no, también se lo decimos, mira, este puesto de trabajo sí que necesita
que se esté por la tarde, porque yo qué sé, es atención al cliente o lo que sea, entonces tu perfil igual no acopla, pero súper sinceros y súper transparentes. Y luego también reubicamos a muchos perfiles no específicos, no de departamentos más complicados, sino entre gestores técnicos y tal, se acoplan perfectamente. Si a una persona le cambia la situación personal porque se ha separado, lo que sea, ¿no? Claro. Buscamos dentro de la empresa, pues a lo mejor de gestor puede pasar a almacén. Eso sí, lo hacemos muy trajes a medidas. Para poder asegurar... Para poder que la gente pues, pueda tener una conciliación. Le adaptamos mucho. Que a ti te viene bien entrar muy pronto porque tu mujer, tu madre lleva a los niños al cole y tú los recoges, se adapta. O sea, eso, y incluso sin tener hijos, nosotros, horario de entrada flexible, horario de salida flexible. Al final es que cumplas tus objetivos y que el trabajo salga. ¿Trabajáis con objetivos? Sí. Cada equipo tiene objetivos, luego esos objetivos el responsable de cada departamento los recopila y una vez cada 3 meses tenemos reunión de comité de dirección y se revisan. Y se revisan. Cada responsable de cada departamento que está en el comité de dirección los vuelca. ¿Y se hacen al principio de año? ¿Los definís al principio de año o vais definiéndolos? Al principio, pero año escolar. Nosotros empezamos... es como si fuésemos niños. Arrancamos en septiembre. Es un arranque ahí. Sí, no... Y en septiembre definís todos los del año siguiente, imagino. Sí. Y luego lo vais iterando a lo mejor en función de cómo cambia el entorno, ¿no? Sí, ¿O no son inamovibles? No, se pueden mover. Claro, como las reuniones son cada 3 meses, pues a lo mejor el financiero, a lo mejor tú en tus objetivos de marketing y comunicación, yo tenía X dinero en digital, que nos íbamos a gastar X información, el financiero a lo mejor en la reunión a los 6 meses te dice, ahora aquí hay que ajustar, ahora puedes más, porque se van adaptando un poquito. O sea, no se salen de la estructura, pero sí se pueden adaptar, porque depende un poco de, pues al final, de la bolsa. Claro. O puedes tirar un poquito más o un poquito menos. Qué bueno. Y ya vamos acabando, pero me he quedado antes un poco con ganas de conocer un poco más sobre esa decisión o bueno, esa situación que tenéis de decidir tu padre, decir, yo voy a dejaros ya esto, que efectivamente, como tú decías, no es algo habitual, pero sigue aconsejándoos o le gusta estar presente. ¿Cómo es esa relación? Pues él viene todos los días a la empresa, que ya lleva años diciendo que en vez de todos los días vendrá 3 días y los otros 2 irá a los huertos, porque ahora él pues, se ha hecho un hombre mayor y pues, le encanta el huerto, los tomates, las naranjas, pero no, sigue viniendo todos los días, nos trae el almuerzo, como cuando éramos, es que eso mola un montón. Qué guay. Nos trae el almuerzo, almorzamos juntos, viene un par de horitas y está allí, es su vida al final, o sea, no se mete en nada. Pero si nosotros tenemos una decisión complicada, ¿no? De mucha inversión o algo, siempre se la comentamos. Porque, claro, o sea, al final son personas sabias. Claro. Mi padre tiene 75 años, ha corrido mucho y aunque no está actualizado en temas digitales, que a veces yo le enseño cosas, ¿no? Y él como que... Yo creo que piensa, estos se están perdiendo el tiempo aquí. No. Pero bueno, los temas importantes de inversión, que los otros también son importantes, obviamente, pero él no los controla, los que sí que él nos puede asesorar, todavía se lo consultamos. Y muchas veces es el más innovador es él. Sí, porque muchas veces llegan situaciones igual... A ver, de los 3, la más cagueta soy yo. Debe reconocerlo que yo soy la más cagueta. Pero Nicolás a veces también se frena mucho de, ostras, esto... Y él es el que nos empuja. Sí, tal, eso lo hacéis en un momento, se recupera, tal. Nos empuja mucho. Qué guay, qué bien. Bueno, ¿y cómo ves Teika dentro de, yo qué sé, 2 años, 3 años, 4 años? Vamos a tirar un poco más lejos. ¿Cómo lo ves? Ostras, pues lo veo... Ojalá se convierta en la empresa de vending top en España, porque en Comunidad Valenciana ya somos... Pero a nivel nacional, pues me gustaría mucho crecer en zonas en las que nos está costando un poquito más, pues Madrid, Barcelona, pues esas zonas sí que nos está costando un poco más y me gustaría que se convirtiese en una empresa referente en un vending equilibrado y sostenible. Eso es difícil en el sector, pero lo bueno es que pues nosotros ya llevamos tiempo incorporando estrategias hacia un vending limpio, 100% limpio,
A ver, nosotros también estamos muy atados a la industria alimentaria. La industria alimentaria, tú sabes, Majo, que todavía pues lo venden las cosas como las venden. Por mucho plástico biodegradable, sigue siendo en base de un solo uso. Pero en la medida en la que nosotros podemos intervenir, si puedo eliminar el vaso porque tú pones tu taza, súper bien. Si puedo eliminar la paletina, aunque sea biodegradable, no me gusta, pues que puedas seleccionar que no te salga paletina. Aunque a algunos les guste remover, pero a los que no, que no la tengamos. Entonces me gustaría que Teyka en 5 años fuese el referente de vending a nivel nacional y un vending más limpio. Pues seguro que lo vais a conseguir, Berti, porque sois un cohete y además tenéis un espíritu y una manera de hacer las cosas y de comunicarla que a mí me encanta. Estar con Berti siempre nos encanta. Hemos hecho el podcast en castellano, pero en realidad así estaría en Parla Valencià. Pero sí, súper a gusto. Y bueno, pues aunque sea con el micro delante, ha sido un rato súper agradable. Yo te lo agradezco, Majo, porque nos conocemos hace un montón y con vosotros siempre ha habido. Además hacemos proyectos, hemos hablado de I+D, hacemos proyectos de I+D, que ya los contaremos y los enseñaremos cuando estén bien cerrados, pero estamos haciendo cosas muy chulas entre Sésame y Teyka para, oye, que las máquinas de café también se hablen con Sésame y puedan, de café o de lo que sea, y puedan de alguna forma o premiar o felicitar a los equipos, pues ofreciéndoles algo gratuito, pues al llegar a un objetivo, lo que sea. Estamos trabajando en eso. Ya lo contaremos. Ya lo contaremos bien con todo el detalle, pero ahí queda ese avance. Pues sí. Muchas gracias, Berti, por estar aquí. Un abrazo. Adiós.